Mi nombre es Claudia Yajure y en esta oportunidad les voy a hablar sobre los auxiliares e intermediarios de comercio, las sociedades mercantiles en Venezuela y la compraventa mercantil. En los auxiliares e intermediarios de comercio tenemos que el comerciante se puede ver bajo dos aspectos. Uno que es el económico y va referido a la persona que vive del comercio, y en el ámbito jurídico, que está vinculado a la titularidad y responsabilidad del desempeño de las actividades comerciales. Todo comerciante necesita, para poder ejercer en el comercio, de personas capacitadas en materia mercantil. Estos auxiliares intermediarios ofrecen en forma permanente sus servicios, por lo que su importancia radica en determinar la naturaleza jurídica de esa situación. Los auxiliares e intermediarios de comercio son organismos o personas que contribuyen a la actividad comercial y pueden ser autónomos o dependientes. Los independientes no forman parte de la organización de la empresa y se encuentran, por tanto, en una posición independiente respecto al comerciante. Su actividad se despliega no solo al servicio de un comerciante, y dentro de ello tenemos los comisionistas, los corredores y los agentes. Un ejemplo de ello está los comisionistas, que es un mandatario mercantil sin representación, remunerado y sometido a una normativa propia. Dentro de los dependientes se encuentra en una posición subordinada respecto al comerciante y forman parte de su organización, a la que presentan en forma permanente sus servicios. En ellos también tenemos los comisionistas, los corredores y los agentes. Dentro del factor de comercio, estos son factores, las personas que tienen a su cargo la dirección de una empresa o están autorizados para contratar respecto a todos los negocios que conciernen en la misma, por lo que cuenta por cuenta y nombre del titular de la empresa. Para poder visualizar mejor, tenemos que el auxiliar o intermediario en el factor es el gerente de una empresa que administra por cuenta del dueño. Su función es realizar actividades comerciales en sentido amplio bajo la dirección del dueño. Y como un ejemplo, tenemos que un gerente de un banco está encargado de una empresa. En los corredores son agentes de comercio que disponen de su mediación a los comerciantes. Estos se encargan de la mediación de los comerciantes para facilitar la conclusión de sus contratos. Un ejemplo de ello es un acto de un contrato de compraventa. Los comisionistas ejercen actos de comercio en su propio nombre. Esta es de una persona encargada de comprar todo tipo de bienes en su propio nombre y luego esta persona se dedica a la intermediación dentro de la bolsa. Los dependientes son empleados subalternos que están en el que están con el comerciante para que lo auxilien obrando bajo su dirección. Estos empleados se encargan de ayudar al comerciante de cualquier acto. Un ejemplo de esto es, por decir, que el señor Matías trabaja en un establecimiento auxiliando a Luis bajo su dirección. Los verduleros venden de forma pública todo tipo de bienes e muebles. Estos realizan actividades comerciales a diferentes domicilios. Es decir, un individuo que vende artículos de cocina, por ejemplo, en varios domicilios. El principal es aquel dueño de la empresa. Este se encarga de estar pendiente de todos los actos administrativos y de los trabajadores. Un ejemplo de ello es que el señor Alfredo es dueño de la empresa EPA y el cual se moviliza bajo su dirección. En las sociedades mercantiles tenemos como concepto de sociedad mercantil, según el artículo 200 del Código de Comercio, las define como aquellas sociedades que tienen por objeto
uno o más actos de comercio, y estas se dividen en sociedades de nombre colectivo, sociedades de comandita simple y comandita en acciones, sociedades de responsabilidad limitada y las más comunes actualmente de sociedades anónimas. Estas se pueden clasificar, para verlas mejor, se pueden clasificar dividir en tres formas. Una, las sociedades personales, que estas se dividen en sociedad de nombre colectivo, ¿verdad? Y sociedades de comandita simple. La otra podría ser la sociedad de capital, que esta se divide en sociedades anónimas y compañías anónimas. Y las sociedades mixtas, que son las de sociedades de responsabilidad limitada y las de sociedades de comandita en acciones. Dentro de las más comunes o utilizadas actualmente en Venezuela tenemos a las compañías anónimas y a las sociedades de responsabilidad limitada. Las diferencias en las sociedades mercantiles en Venezuela está, por ejemplo, en la compañía anónima, que es una sociedad de capital que tiene que las obligaciones son garantizadas por el capital social. Y en la de responsabilidad limitada, sus obligaciones sociales son garantizadas por un capital determinado, dividido en cuotas de participación de igual monto. En la anónima, la falta de responsabilidad de las deudas de la compañía por parte de los socios, mientras que en la de sociedad limitada, son los participantes no pueden ser acciones ni de ningún otro título de valor negociable. Los accionistas responden únicamente por el monto del capital suscrito representado por sus acciones, mientras que en la sociedad de responsabilidad limitada, la responsabilidad de los socios es limitada al monto de sus aportes. ¿Cómo se haría para poder registrar o inscribir legalmente una empresa en Venezuela? Bueno, cumpliendo una serie de pasos. En este lo colocamos en 10 pasos, en donde una es la solicitud de nombre ante el registro mercantil. Acá uno hace lo que se llama la reserva del nombre. Se pagan unos aranceles y se espera un tiempo estipulado en donde te indican si ese nombre se encuentra ya registrado o si está disponible. Una vez que se tiene esa información y esté disponible, se procede a redactar un documento constitutivo, se abre una cuenta en un banco y se presenta el documento firmado por un abogado ante el registro mercantil. Se mantiene solvencia de los impuestos municipales, se piden permiso de funcionamiento y se tiene conformidad de uso ante la alcaldía y conformidad de uso ante el cuerpo de bomberos. Luego de tener esto, se hace la obtención del RIF. Y una vez que se tienen todos estos pasos, se puede inscribir la empresa en INSEE y en el Seguro Social. La compraventa mercantil. Tenemos como concepto que es una declaración de voluntades mediante la cual dos o más personas, físicas o jurídicas, establecen condiciones a cumplir por cada una de ellas durante un periodo de vigencia del mismo. Dentro del contrato de compraventa tenemos que una parte entrega una cosa y por otra parte se entrega el precio convenido. Estos serían los elementos materiales del contrato de compraventa. El objeto puede ser, por ejemplo, un inmueble o un bien. Y el precio, el que se acuerde entre ambas partes. Los tipos de contratos de compraventa son compraventa civil, que está definida por el Código Civil como la obligación del vendedor a entregar una cosa determinada y la obligación del comprador a pagar un precio cierto en dinero o signo que lo presente. La compraventa mercantil, definida por el Código Mercantil como la preventa de cosas muebles para revenderlas, bien en la misma forma que se compraron o bien en una forma diferente, con el ánimo de lucrarse en esta reventa. Dentro de las obligaciones de la compra-venta tenemos del lado del vendedor, él debe de conservar y custodiar el objeto vendido en perfecto estado, entregar el objeto vendido en el tiempo y en el lugar establecidos y prestar la garantía o saneamiento por elección.
El comprador debe pagar el precio en el tiempo y en el lugar fijados, pagar los intereses del precio y recibir la mercancía comprada. En conclusión, para ver mejor los tres temas que hemos planteado ahora, les hice un resumen en base a sus conceptos, sus elementos que los componen, el origen, sus funciones y similitudes. Dentro de los elementos que ellos los componen, tenemos en los auxiliares intermediarios de comercio, que están la Cámara de Comercio, la Bolsa de Valores, las ferias y los mercados. En las sociedades mercantiles tenemos que es de naturaleza jurídica, y en los contratos de compra-venta los elementos que los componen son los contratos mercantiles. El origen de ellos es de carácter privado pero con un interés público. En el caso de las sociedades mercantiles es de carácter privado, y en el de compra-venta puede ser tanto público como privado. Dentro de sus funciones está el proteger la especulación y de los daños y perjuicios a la sociedad consumidora o al adquiriente de los bienes y servicios en el mercado. En la sociedad mercantil, la función plurilateral de los contratos de sociedad está determinada por la intervención voluntaria de dos o más personas que crean relaciones patrimoniales y de obligación mediante un trato unitario para la consecuencia de un fin común. Y en los contratos de compraventa tenemos, en la parte económica, es crear un medio de aprobación y disfrute de una riqueza ya creada. Y la jurídica, que constituye el medio primordial de la adquisición del dominio, impone sus normas a otros contratos que tienen esa finalidad, aunque con modalidades diferentes, y sirven de régimen a los contratos de permuta, donación, mutua sociedad o renta vitalicia. Sus similitudes que tienen es darle seguridad legal a los participantes, garantizar las inversiones hechas de los socios a través de un contrato o documento legal, y acá es que es un documento que da validez y seguridad a los participantes en un contrato de compraventa.